Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, colegas de los países de América Latina que están trabajando desde una organización tan importante como World Vision, una entidad amiga de RELAF también, con la que hemos compartido momentos, también a nivel global, por la presencia de World Vision y la de RELAF en instancias globales. Sabemos del gran trabajo que ustedes están haciendo en esta región también. Para nosotros es muy importante que hubieran decidido abordar esta temática específica, que es la de las situaciones que se presentan en las familias y las comunidades, que a partir del, digamos, de la complejización de ciertas condiciones, requieren de poner una mirada y eventualmente tomar una decisión sobre la necesidad de incluir al niño, niña o adolescente en un marco de cuidado alternativo. Sobre eso es que vamos a conversar hoy con Jorge, que me acompaña. Jorge Volnovich es un médico psicoanalista argentino, muy experimentado en la temática de maltrato infantil, de protección de la niñez. Entonces lo hemos invitado para que forme parte de esta sesión, que esperamos tenga la siguiente secuencia. Yo voy a hacer una presentación, luego Jorge. Como ha dicho Noemí, nosotros tenemos la expectativa de que ustedes puedan poner todas sus preguntas mientras vamos hablando en el chat, para luego poder retomarlas, pero también quizás si contamos con tiempo, ustedes puedan tomar la palabra también eventualmente. Nosotros queremos que esta sea una sesión de trabajo con todos ustedes. Hemos preparado algunas presentaciones, pero más que nada queremos que de esta sesión de trabajo ustedes salgan con algunas ideas claras respecto de los procedimientos, del abordaje en las situaciones que ustedes van a encontrar seguramente en las comunidades en las cuales trabajan. Es un momento muy difícil ustedes saben, para todo el mundo, pero para nuestra región, que es la región más desigual del planeta, donde sabemos que a las situaciones difíciles preexistentes se agrega esta situación de pandemia que agrava obviamente las condiciones de vida de las familias latinoamericanas y obviamente afectan a millones de niños y niñas en nuestra región. Entonces, es un momento en el cual tenemos que estar muy juntos, todos, todas trabajando, y quienes como RELAF tenemos alguna experiencia o algún conocimiento que nos permite a lo mejor situarnos de una manera más apropiada frente a la protección de los niños de las familias, tenemos que ofrecer nuestro conocimiento y estar juntos quienes estamos trabajando con intereses comunes. Entonces, hecha esta pequeña introducción, voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Me acompañan también, están en este webinar también integrantes del equipo de RELAF, Oscar Melchor, María Fernanda también nos está acompañando en esta tarde. Entonces, bueno, esta tarde vamos a trabajar tarde mañana, como bien dije a Noemí, según donde estemos ubicados. Estamos en el norte y en el sur del continente, desde México hasta la Argentina. Entonces, la diferencia horaria en algunos casos hace que algunos estén en la mañana todavía y otros en la tarde, como nosotros. Bien, entonces, como ya quedó dicho, por parte de Noemí, vamos a estar haciendo la presentación, Jorge y yo, eh, respecto de poder situarles. Es un tema muy complejo, obviamente, el del acogimiento familiar y comunitario, pero pretendemos darles algunos parámetros mínimos en este rato. Bien, RELAF es una organización internacional que tiene actuación en varios de los países, si no todos, en todos los países de América Latina y el Caribe. Hace muchos años que venimos trabajando
en esa región. Entonces queremos darles elementos para la toma de decisiones en este tiempo. Entonces pretendemos abordar sucintamente para contextuar, sobre todo que ustedes puedan ir identificando en relación a su práctica y a sus conocimientos, preguntas, dudas, y ojalá que irse con algunos conocimientos, algunas ideas claras respecto de lo que es el cuidado alternativo en ámbitos familiares, que es lo que vamos a intentar abordar hoy, el cuidado alternativo en ámbitos familiares. Algunas reflexiones en torno a las situaciones que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en nuestra región en contexto de violencia familiar, específicamente. Siempre decimos que, obviamente, que la problemática de la niñez es enorme, es decir, si nosotros tomamos la niñez en su conjunto, está atravesada por un montón de situaciones que tienen que ver con la educación, con la cultura, con sus condiciones particulares, si son niños discapacitados o pertenecientes a una etnia. Bueno, nosotros en RELAF hace mucho que nos abocamos a una cuestión particular, que es la situación de los niños, niñas y adolescentes que están en situaciones muy graves en sus contextos, en familias de origen, y requieren de un cuidado en un contexto distinto. Entonces no vamos a hablar de toda la infancia en su conjunto, sino de esos niños y niñas que están en una situación tal que requieren una mirada atenta y de procedimientos muy especializados. Porque sabemos que si no tenemos una intervención especializada, corremos el riesgo de revictimizar a los niños, de hacer una intervención a veces guiada por el buen hacer, por las buenas intenciones, pero terminamos complicándole la vida a los niños, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta cuestión, estos niños que están en situaciones de vulneración de derechos, sobre todo su derecho a estar protegidos, seguros en ámbitos familiares. Y vamos a dar algunas herramientas, esperamos, para trabajar con los niños y las niñas en la toma de decisiones, apoyándolos y conteniéndolos, como ya escuché que ustedes están trabajando en sesiones anteriores. Entonces, nosotros como entidad especializada, RELAF, hemos hecho ya algunas recomendaciones, ni bien comenzada la pandemia, y hemos seleccionado algunas recomendaciones generales para este webinar por el tema que nos ocupa, ¿no? En primer lugar, decimos que el cuidado infantil y la protección especializada en circunstancias excepcionales como la de la pandemia es un servicio necesario e imprescindible, por lo cual no debe paralizarse, sino que al contrario debe fortalecerse y debe encontrar su viabilidad en el marco de la pandemia. Muchos de los recursos que se vienen utilizando habitualmente en este momento no están disponibles. Y contrariamente, estamos teniendo que organizarnos y crear recursos que normalmente no tenemos que utilizar, pero en el marco de la pandemia son absolutamente necesarios. Por eso, lejos de paralizarnos y esperar a que la pandemia pase, tenemos que fortalecer y multiplicar la oferta de respuestas de protección en este marco muy específico como el que tenemos durante la pandemia. Tenemos que descartar las medidas abruptas de la interrupción de contactos de niños y niñas con sus familias y comunidades, teniendo como argumento la pandemia. Hay muchos niños y niñas de las comunidades en las cuales ustedes ya trabajan, que están separados hace tiempo de la familia de origen. Muchos de ellos están a lo mejor en otras familias o a lo mejor en hogares de acogida. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que no hay que romper esos vínculos familiares y comunitarios con los niños que están en este momento en familias de acogida o que están en hogares lejos de las comunidades en las cuales se encuentran las familias de origen. Tampoco tenemos que dejar solos a cuidadores, a esas personas que ya están ejerciendo el cuidado de los niños, que no son sus hijos o hijas. Entonces hay que dar mucho apoyo a esas personas que vienen dando el cuidado
a muchos niños y niñas que están ya separados de sus familias de origen. Para los niños y niñas adolescentes tenemos que darle información accesible en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Los niños tienen que estar muy bien informados respecto de lo que está pasando, para que ellos puedan, obviamente, ubicarse en su contexto, participar, y también saber qué es lo que pueden esperar en estas situaciones particulares que están atravesando, qué es lo que pueden esperar y a quiénes deben acudir en caso de que sus derechos sean vulnerados. Básicamente, luego vamos a ver, como dijimos y anticipamos, lamentablemente se están agudizando las situaciones de conflicto familiar, entonces tenemos que acercar a los niños que están en las comunidades conocimientos para que ellos sepan qué hacer frente a las situaciones en las cuales pueden estar padeciendo, sufriendo, a quienes deben acudir. Y también, por supuesto, escuchar y contener las angustias frente a las amenazas de la posible enfermedad de los niños y de las personas, que son sus vínculos significativos, sus vínculos de cuidado. Entonces, nosotros reconocemos en RELAC porque sabemos, porque trabajamos muy cercanamente con los proyectos de los gobiernos y de la sociedad civil que están teniendo que dar respuesta. Sabemos de las enormes limitaciones que hay, que hubo y que hay en este momento durante la contingencia para poder acercar esa protección, esos recursos de protección a los niños, a las niñas y a las familias. Sabemos que los programas, servicios y operadores están en una situación también a su vez de precarización, de escasez, de una sobreexigencia. Sabemos que también los operadores, como ustedes, provienen de la misma comunidad que está atravesada también por problemas, que a su vez también los atraviesa la enfermedad, la escasez, la pandemia, la cuarentena, el aislamiento. Entonces somos nosotros en estas condiciones los que tenemos que ayudar a otros. Entonces eso lo tenemos muy claro. Y también sabemos que hay muchos trabajadores que lo están haciendo en su carácter de voluntario. Sabemos que World Vision también cuenta con muchos voluntarios y voluntarias, lo cual en sí tiene un aspecto muy virtuoso, ¿no? Que es la solidaridad, ¿no? Las personas que quieren ayudar a otros, inclusive en este momento de pandemia, arriesgando su propia salud para ir a ayudar a las familias y a los niños. Sin embargo, esto tiene el riesgo y el desafío de que esas personas voluntarias tienen que ir con una alta capacitación, con algunas herramientas para poder ayudar a los demás. Si no, como decíamos, se corre el riesgo de que esa buena voluntad pueda interferir de manera negativa en la vida de los niños y de la familia. Por eso digo que sabemos que esto está pasando y tiene estos desafíos, ¿no? Y también lo que está pasando en las familias y en las comunidades, ¿no? Como esto que decimos reiteradamente, la exacerbación de los conflictos de convivencia, el aumento de las vulnerabilidades y de las vulneraciones de derechos, es decir, el aumento exponencial que está aconteciendo y que va a acontecer, como dijimos en la introducción, en nuestros países que están marcados por la desigualdad, por el trabajo precarizado de los adultos, por la pobreza. Sabemos que eso está pasando y que va en aumento y que es con eso que nosotros tenemos que lidiar. Esas son las condiciones, es decir, no queremos dar unos lineamientos descontextuados, es decir, queremos que lo que nosotros damos a nivel de lineamientos en los cuales participamos, como dijimos, a nivel global o regional, esté muy situado en la realidad que nos atraviesa. Por eso hablamos también de estándares mínimos. En estos contextos, ¿cuáles son los estándares mínimos que nosotros tenemos que cumplir para prestar el servicio de protección a los niños y a las niñas? Estos estándares mínimos van a estar alineados, obviamente, con los derechos de la infancia, ser escuchados, ser respetados en su integridad,
que su opinión sea tenida en cuenta, que su familia sea respetada, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que identificar cuáles serían los mecanismos prácticos para la aplicación de esos estándares aún en tiempos de pandemia. Las garantías de los derechos a los niños y a las niñas no pueden ser suspendidas con motivo de la pandemia. Entonces tenemos que encontrar la manera de encontrar procedimientos que sean procedimientos para aplicación de estos estándares mínimos durante la pandemia. Entonces, en RELAF, nosotros reafirmamos nuestro compromiso, nuestra convicción de poner fin al encierro. Las problemáticas graves como las que nosotros abordamos, cuando los niños, niñas están siendo víctimas de vulneraciones graves, como puede ser el maltrato, el abuso sexual, la negligencia extrema, etcétera, etcétera, no deben ameritar nunca la separación, la extirpación del niño o niña de la comunidad, el desarraigo y el encierro en instituciones. Esa no es una respuesta de protección, es una respuesta de revictimización. Por eso con mucho gusto hemos asumido el desafío de trabajar con ustedes, sabiendo que ustedes son personas que están con la convicción del trabajo comunitario, que son ustedes los que pueden tener esta herramienta de buscar en la comunidad las familias extensas cuando los niños y niñas están en esta situación grave y no dar una respuesta rápida de a partir de una derivación sacarlo de la comunidad y encerrarlo en alguna institución. Entonces, por eso es que nosotros estamos dando este apoyo en este momento y es en este contexto que queremos hablar con ustedes. Así que hecha esta introducción de los estándares mínimos, de cuáles son las condiciones en las cuales estamos trabajando, le cedo la palabra a Jorge, lo dejo con Jorge Volnovich. Jorge, te doy la palabra, reinicio tu audio. Ahí está. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones, tanto sobre la cuestión de la infancia y sobre la cuestión de la infancia maltratada. Sobre todo en esta nueva fase que ya está pronta a concluir en el aislamiento promovido por los estados. Algunos ya la han concluido, otros la van concluyendo frente a la pandemia, y los efectos que esto ha producido en la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes. Con esto de, cuando yo llamo de nueva fase, no lo hago en el sentido de la prevención sanitaria frente al COVID-19, sino un segundo momento en los efectos que el confinamiento genera en la subjetividad, que comporta el psiquismo de los niños, niñas y adolescentes, su capacidad de hacer vínculos y la manera de relacionarse con sus espacios de vida. Para ello ya quiero retomar un concepto que a mí me parece muy importante, que trajo Matilde en una reunión anterior, que es el carácter paradojal de una cultura en pandemia, donde la solidaridad contrasta con el más furioso individualismo, y donde, por ejemplo, acá en la Argentina, los agentes de salud, los médicos, enfermeros, son aplaudidos como héroes a las 9 de la noche, y al mismo tiempo a las 9 de la mañana los echan de sus departamentos y consultorios porque son como leprosos que van a contagiar a todo el mundo. En este contexto tan paradojal, el aislamiento como retorno de la endogamia familiarista también tiene efectos paradojales. En la Argentina ha hecho estallar una otra pandemia, a la cual ya se empezó a referir Matilde, que es la de la violencia de género, de la cual los chicos los niños y las niñas son testigos invariables. Pero al mismo tiempo estos mismos niños ven como muchos papás varones, hasta frecuentemente atravesados por el patriarcado sexista, comienzan a cambiar, haciendo la comida, lavando los platos, tareas supuestamente femeninas, cambiando el campo de identificaciones inconscientes que son muy típicas, ¿no?
Al mismo tiempo, como señalamos en otros momentos que charlamos con Matilde y la gente de RELAF, las redes virtuales que manejan los niños y adolescentes de esta generación digital les permite tener mejores accesos exogámicos, pero al mismo tiempo se visibiliza la amplitud de la brecha educativa, ya que los niños más carenciados carecen de interconectividad. Ahora bien, en esta nueva fase para mí se ven cosas diferentes. Si antes las familias aisladas había idilios y guerras, hoy la principal defensa es el autoaislamiento dentro del aislamiento. Aquellos espacios de vida invadidos, ya sea de incondicionalidad o promiscuidad, han dado paso a un autoaislamiento físico y mental. Nosotros en psiquiatría o en psicoanálisis lo llamamos volverse autista, en un verdadero confinamiento simbólico como forma de preservar la intimidad. A ese respecto quería comentarles que yo tengo un paciente que ha sido víctima de abuso sexual en su infancia. Él tiene 15 años ahora y es habitante de una de las villas miserias más características de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y convive en la casa con 17 familiares. Entonces se comunica conmigo por videollamada, y para poder hacerlo tiene que salir afuera al pasillo, con frío y lluvia, para tener un espacio íntimo para poder decirme: mi cabeza es una máquina de pensamiento, me dice. En efecto, el chico se autoaísla física y mentalmente en la puerta de su casa a la intemperie. En verdad, yo creo que esto, flexibilizar el aislamiento, va a ser una tarea ímproba en varios países. Pero romper el autoaislamiento en la subjetividad también lo va a hacer. Mucho más cuando ese autoaislamiento se volvió productivo, como en algunas clases sociales más privilegiadas, que les permite trabajar en redes virtuales sin horas, días y noches que lo delimiten, una especie de alienación máxima al hipercapitalismo dominante desde casa. Pero lo singular es aventurar una nueva fase en algunos países, que ya es una realidad, donde se establece un verdadero territorio de frontera entre el adentro y el afuera, una especie de borderline difuso, donde ninguna frustración se tolera y la norma es actuar antes de pensar. Se trata del límite de lo soportable, y los niños y las niñas lo expresan de manera sintomática. Es cuestión de comprender de que si un niño se vuelve a hacer pis, tiene rabietas o se vuelve casi autista, no se trata de otra cosa que de la pérdida del control psicomotriz de su vida, ya que no puede correr, ir a la plaza, jugar, ir al colegio, todas esas cosas, ¿no? El jugar para los chicos es una expresión de vivir, como decía un famoso psicoanalista inglés, Winnicott. Y tanto el aislamiento como los territorios fronterizos muestran la distancia que existe entre el cuerpo virtual y el cuerpo real que juega. Esa es una distancia que la tecnología parecía que había borrado y ahora en aislamiento se ha vuelto a reinstalar. Ahora bien, como yo trabajo con niños, niñas y adolescentes objeto de malos tratos, me quiero referir a esta cuestión específica. Los pilares construidos durante más de 30 años para romper el muro de silencio, de secretos, culpa y vergüenza, se han basado en la sensibilización de la comunidad, por un lado, y la detección por parte de los órganos administrativos del Estado o la justicia de los malos tratos y el abuso sexual en la infancia. Tanto una tarea como otra, como mencionó muy bien Matilde, se han vuelto muy difíciles en aislamiento, ya que, como sabemos, más del 90% de los malos tratos son intrafamiliares, y existe una acomodación de las víctimas al acorralamiento que viven con argumentos varios, ¿no? Casi todos de orden familiarista, atravesados por el patriarcado sexista. Esto
para mi gusto, significa la necesidad de macropolíticas y sobre todo micropolíticas, allí donde nunca las hubo o estaban fragmentadas. La macropolítica de sensibilización comunitaria, que mencionaba también Matilde, que es llevada a cabo en general por el Estado, y debe ser llevada a cabo por el Estado, y las TIC, tecnología informática y de comunicación, tiene que incluir, además de los factores sanitarios y económicos, factores subjetivos en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Si bien sabemos que los medios de comunicación modernos sirven para informar y para aterrorizar, es necesario mencionar que existen indicadores de malos tratos y en el campo de la comunicación se pueden implementar mensajes que apunten a preservar a los niños y niñas de la violencia física, emocional y sexual. En el campo de las micropolíticas, de cómo implementar los llamados sistemas de alerta temprano, de detección de los malos tratos, yo me permito hacer algunas sugerencias. Ya que hay una explosión, por lo menos acá en la Argentina, de violencia de género, de violencia sobre todo contra las mujeres, hay que extender la cuestión de las denuncias por esa violencia de género, que ya es difícil que la hagan, a lo que le pasa a los niños y las niñas. O sea, de alguna manera, aparte de tomar la denuncia de una mujer que dice que el marido le pega o la maltrata, etcétera, poder hablar, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con los niños. La semana pasada una señora me decía, mi marido me castiga, me maltrata física y físicamente, y yo me descargo con los chicos, así que en casa a ellos les pega él y les pego yo, y no sé si yo no les pego más que él, digamos, ¿no? Ahora bien, esto significa que estos chicos, además de ser objeto, muchas veces son testigos de esta violencia, y eso es un trauma y un dolor, un maltrato enorme, que nunca estuvo muy considerado dentro de la sociedad como una cuestión principal, sino como una cuestión secundaria a las relaciones destructivas de las parejas. Pero no lo es, no es una cuestión secundaria. No son víctimas los chicos secundarios, son víctimas principales y como tal deben dictarse medidas de protección para estos niños. Cuando yo hablo de medidas de protección, yo adhiero a la idea de Matilde que las medidas de protección no pueden ser nunca ni abruptas ni salvajes, ¿no? Tienen que estar de acuerdo a cada situación que se presenta. En segunda instancia, yo creo que es necesario introducir, junto con las tareas escolares que los sistemas educativos intentan transmitir a los chicos, esos saberes de alguna manera por sistemas virtuales, de alguna manera intentan transmitirle las tareas, los trabajos, etcétera. Bueno, hay que también poder transmitirle muchas nociones que en la Argentina, por ejemplo, la educación sexual es obligatoria, pero algunas cuestiones a este respecto tienen que ser introducidos en todos estos temarios junto con matemáticas, lengua o cualquiera, o geografía, cualquiera de esas cosas. A este respecto, permítanme que les haga un comentario. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, salió un librito esta semana en forma digital, que es un cuento para chicos que se puede leer, sobre todo para los más chiquitos que en este momento son los más vulnerables porque tienen menos acceso a las redes, ¿no? Entonces los más chiquitos, este cuento se llama El secreto del erizo, donde le va diciendo a los chicos de una manera encantadora cuáles son los secretos buenos y cuáles son los secretos malos. Hay otro también programita que se desarrolla en una de las provincias de la Argentina, llamada Neuquén,
en donde también se llama Contalo, en donde les dice a los chicos en forma ya más con mimos y a través de las redes, que no, nadie se puede meter con su cuerpo y que si se meten lo tienen que contar. O sea, una forma de alguna manera, la preservación de los chicos, hasta más chiquitos, de su cuerpo y de su intimidad. En este momento, en nuestro país, y no sé, tal vez en muchos países de Latinoamérica, se ha permitido en esta fase restaurar los regímenes de visita entre padres que están en situaciones de divorcios, algunos amigables y algunos no tanto, como bien lo sabemos. Ahí también, en ese contexto, los sistemas de alerta tienen que estar muy bien desarrollados para poder percibir qué es lo que, si hay algo que no está andando bien dentro de, con ese chiquito. Matilde se refirió inclusive a los chicos que están en hogares o en hogares de acogimiento, pero esos son chicos, digamos, de alguna manera, como yo los llamo, territorializados. Pero hay otros niños que son nómades, que deambulan por las grandes metrópolis, entrando y saliendo de lo que nosotros llamamos paradores, que a veces los estados ponen en funcionamiento, a veces ni siquiera eso. También aquí es una necesidad, una micropolítica para estos chicos negligenciados por la familia y por el Estado, que hacen de la calle su espacio de vida en cuarentena, teniendo en cuenta que para ellos, para estos chiquitos, la institución de cualquier índole siempre les resulta opresiva y al mismo tiempo vacía. Y finalmente, como yo manifesté en una vez anterior, yo quería aprovechar para mencionar ese impas en las cuestiones de maltrato, de detección del maltrato, el impas creado entre el alerta interno que todos nosotros tenemos frente al coronavirus, ¿no? Y el silencio acústico que nos permite en una gran ciudad, por ejemplo, escuchar mucho mejor los gritos o los sollozos sospechosos de los niños que son objetos de malos tratos. Puede haber muchas más alternativas, apenas señalo estas, pero en todas ellas quiero decirles que frente a la sospecha de cualquier forma de maltrato o de abuso sexual infantil, se debe intervenir en un plazo no menor de 12 horas con las medidas que correspondan. Piensen que normalmente cuando hay, vamos a suponer una situación de maltrato, de abuso, ese chico está un tiempo en la casa, pero también está un tiempo en el colegio, o está un tiempo en el club, o está un tiempo en la calle, etc. Pero en este momento, ese niño, entonces, o esa niña, están permanentemente dentro de esa casa. Quiere decir que los factores de riesgo son mucho mayores de que las situaciones se repitan permanentemente día y noche. Entonces, cuando yo hablo de 12 horas, no lo hago simplemente por una cuestión apenas semántica. ¿Por qué doy tan poco tiempo? Algunos dicen tan poco tiempo, porque el riesgo no espera, sobre todo cuando se tratan niños y niñas que están sufriendo maltratos graves o en casos de abuso sexual. En síntesis, desde mi punto de vista, yo creo que quería terminar para decirles que la cuarentena, si bien ha permitido visibilizar todas las carencias, las precariedades del sistema de protección de la infancia, al mismo tiempo esta cuarentena no puede ser una coartada para convalidar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido malos tratos. Hasta acá llegué. Me gustaría tal vez poder dialogar con tantos. Muchas gracias, Jorge. La verdad que por lo menos a mí, si bien uno está sensible, me ha dejado más sensible, más inquieta todavía,
pensando, uno te escucha y se imagina ese muro que oculta, como bien decís, tanto sufrimiento, como decíamos antes, de niños y niñas. Y tenemos, Jorge y amigos colegas de RELAF del equipo, el privilegio de estar frente a personas que tienen responsabilidades de trabajo comunitario, tienen recursos, equipos, están en las comunidades. Entonces, creemos, como dijimos antes, que realmente es una gran ocasión para poder ayudarles a ustedes a encontrar, como bien decía Jorge, algunas instancias que antes dijimos, algunos mecanismos simples que estén a la mano de ustedes para hacer efectiva la protección de los niños y niñas que están en semejante situación de padecimiento. En primer lugar, por supuesto que las personas que están trabajando en este momento en la comunidad, desde los programas de apoyo a las comunidades, como pueden ser los comedores barriales, los programas que están ofreciendo el apoyo para la higiene, la salud de las familias, etcétera. Por supuesto que no son entidades públicas que sean autoridad de denuncia o de investigación del delito, porque estamos hablando de delitos cometidos contra los niños. Si un niño es maltratado severamente, abusado o es testigo de violencia, está padeciendo de un delito. Entonces, sabiendo que todos ustedes no son las entidades ejecutoras en ese sentido, ¿no? De la investigación, de la penalización de los responsables, pero sin embargo, sí ustedes son corresponsables, como ya saben, en la protección y en hacer algo respecto de cesar el maltrato de ese niño o niña. Por supuesto, no voy a soslayar que les cabe la responsabilidad de notificar a las autoridades públicas, si es que ustedes detectan en ese andar por la comunidad, en ese apoyar a la comunidad, detectan situaciones de vulneración, de sufrimiento, de padecimiento. Por supuesto que ustedes son corresponsables de ubicar cuál es la entidad pública, si está el teléfono de ayuda, si está la Fiscalía Especializada, si está el Ministerio Público, el efector que sea para brindar la protección de vida. Por supuesto que tienen que hacer eso, pero también pueden tener algunos mecanismos, por un lado, para la prevención, pero por otro lado, para la detección precoz. Y en tercer lugar, prevención, detección precoz, pero también la asistencia a ese niño o a esa niña. La detección precoz, bueno, ahí nos hablaba, o la sensibilización, nos hablaba Jorge de unos recursos, y ahí Fernanda Medina, de nuestro equipo, está pasando justamente los enlaces al material, está buscando Fernanda y compartiendo con ustedes en el chat algún material como bien decía Jorge, en las instancias de educación pública, formal, informal, barrial, ustedes puedan introducir este tema, herramientas para trabajar con los niños sobre su fortalecimiento, el fortalecimiento del niño que sabe que no tiene que ser eh, invadido en su integridad, que se posiciona respecto de sus derechos. Ese trabajo hay que hacerlo con la universalidad de los niños, pertenezcan a la comunidad que pertenezcan, estén en la situación en la que estén, hay que trabajar con todos los niños de manera universal. Pero como ustedes están en las comunidades, quizá encuentren alguna instancia, ¿no?, de poder fortalecer a todos los niños. Pero también la detección precoz. Imagino que si ustedes son responsables de programas, están operando con educadores en las comunidades, deben ser vistos como referentes y más de una vez deben recibir la, no la confesión, no, les deben compartir de manera privada, seguramente, muchos miembros de la comunidad que están sabiendo de esta circunstancia. Entonces,
obviamente ustedes tienen que hacer algo con eso, como dijimos, denunciar, pero también, y acá va la tercera cuestión, sabiendo que en este momento están absolutamente mermadas las capacidades de las entidades públicas. De hecho, los juzgados están en feria prácticamente, están en cuarentena, no están trabajando, los juzgados de familia. Igualmente las fiscalías, ministerios públicos, sabemos por lo que estamos trabajando que están trabajando con sus capacidades muy limitadas. Entonces no podemos esperar a que haya una resolución respecto de si hay un delito o no para actuar en esas circunstancias. Tenemos que tener la fortaleza de intervenir en esa circunstancia, en ese pedido de ayuda, en la protección de los niños. Como decíamos antes, en una situación absolutamente compleja, en la cual dijimos, si ustedes intervienen de manera inapropiada, se corre el riesgo de aumentar la vulneración, la vulnerabilidad de las circunstancias. Entonces sabemos que eso pasa, pero por otro lado, también sabemos que ustedes tienen herramientas como para hacer algo respecto de la protección de ese niño o de esa niña. En primer lugar, insisto, ustedes no pueden ponerse en el lugar de condenar, digamos, de ser los fiscales, porque no lo son, pero sí, digamos, poder intervenir, me imagino, mediando, me imagino, promoviendo el diálogo, me imagino diciendo, bueno, no le damos la entidad absoluta a lo que se está diciendo, pero mejor sería si el niño no se siente seguro, buscar un ámbito alternativo de cuidado, dentro de su propia comunidad. Es decir, me imagino que ustedes pueden ser los mediadores en esas situaciones comunitarias, los mediadores para encontrar familias de la comunidad, del entorno, que frente a la circunstancia de exacerbación del conflicto, de aumento de la situación de conflictividad adentro de la familia, y si la familia pide ayuda, bueno, buscar alguna manera para que esos niños y esas niñas no sigan estando en semejante situación de desprotección. Entiendo que es un desafío absolutamente difícil el que les estamos poniendo, pero nosotros estamos en la bisagra de unas prácticas, como dije antes, que son las siguientes: frente a la sospecha, sacar al niño y enviarlo al encierro, no, pero tampoco frente a la sospecha no hacer nada. Es el dilema que nosotros tenemos hoy en día, y el dilema que tenemos hoy en día y durante la pandemia, o sea, multiplicado el desafío. Entonces, básicamente esas serían nuestras reflexiones. Nos gustaría a lo mejor escucharles, si pueden tomar la palabra o hacer alguna retroalimentación, algún comentario o pregunta. Aquí estamos, los escuchamos. Noemí. Sí, gracias Matilde y gracias Jorge por esa excelente ayuda, consejos, recomendaciones que nos están dando sobre estos temas tan importantes para la protección de los niños y las niñas. Estamos, pues, como les decía, tenemos participación de nuestros 14 países y están nuestros colegas que son los que están de alguna manera al frente de nuestras comunidades, de nuestros programas de campo para buscar la mejor manera de la protección de los niños y las niñas. En nuestra política de safeguarding, nosotros tenemos un periodo de 24 horas para informar este tipo de situaciones. Sin embargo, entendemos claramente lo que nos ha explicado el doctor sobre el tema del aumento increíble del riesgo, dado que los niños que podrían estar siendo maltratados están todas las horas, las 24 horas en la casa y probablemente en muchos casos con la persona que le maltrata, ¿verdad? Entonces sí es importante para nosotros
esa parte y tal vez una pregunta sería, ¿cómo se podría manejar aquellos casos en los cuales los padres están separados, si están compartiendo el niño unos días el padre, unos días la madre, ¿verdad? Y no necesariamente los dos estén utilizando las medidas apropiadas para la protección del niño o la niña, ¿verdad? Sí, en ese caso hay un rango muy diferente de situaciones que se pueden presentar frente a los padres separados, porque está la situación en la cual los padres separados están de acuerdo respecto de la crianza y ejercen una crianza compartida, responsable, donde ahí obviamente que está todo garantizado respecto de la protección y cuidado del niño, pero también están aquellas situaciones en las cuales el niño queda en el medio de una disputa feroz entre los adultos. Es decir, hay un rango de situaciones muy grande en ese sentido. Y entonces, por eso un poco antes hablábamos de las condiciones que deberían tener los agentes comunitarios, más aún en este momento, respecto de mediar en esas situaciones, de poder promover el diálogo, de poder promover los acuerdos. Entonces, no, digamos, no pensaría que hubiera una generalidad respecto de los padres separados, como algo que en sí podría ser un indicador de riesgo. No lo es, porque insisto, hay situaciones en las cuales hay un acuerdo entre los adultos y no hay problema, pero sí puede ser un indicador grave. Inclusive sabemos que hay situaciones en las cuales se judicializan esos conflictos y el niño corre riesgo de ser separado, inclusive de ser incluido en algún tipo de cuidado alternativo, como puede ser un hogar, una residencia, porque sus padres están en disputa. Entonces, básicamente, Noemí, no sé quizá cuáles serían las indicaciones que estarías esperando o qué te parece que podríamos... Matilde, no le escuchamos por unos segundos. Sí, no, me preguntaba si estaban los micrófonos abiertos como para que las personas pudieran hacer preguntas o en todo caso pueden levantar la mano, hacer preguntas, comentarios, ¿no? Sí, colegas, si tienen alguna pregunta, este es el tiempo para que la podamos hacer. Entiendo que Yocasta tiene abierto su micrófono. No sé si Yocasta tiene alguna pregunta o alguna duda. La palabra, por favor. Adelante. Buenos días, gracias. Quería pedirles en realidad un consejo sobre cómo manejar los datos. Tengo en mi mano ahora una información sobre en Bolivia 1.743 casos de violencia intrafamiliar en razón de género, solamente durante el periodo de la cuarentena. Tenemos un detalle en cuanto a los municipios, pero creo que este es un logro importante en manejo de información, porque ustedes saben, en función de esta temática es difícil exponer los datos, ¿no? Entonces, tal vez alguna recomendación al respecto de manejo y difusión de información. Gracias. Le daría luego la palabra a Jorge, pero creo que él ha introducido algo que es muy importante respecto de que, bueno, afortunadamente se están visibilizando más las cuestiones de género, la violencia contra las mujeres. Es muy eh, auspicioso que esté teniendo lugar esa visibilización, que se estén multiplicando los mecanismos para proteger a las mujeres, no así a los niños y niñas. Creo que el tema del manejo de la información y primero la obtención de la información, porque estamos hablando de
de una información bastante invisibilizada, ¿no? La de la violencia contra los niños. Entonces, sí, sabemos que están aumentando las situaciones de violencia contra las mujeres en forma extrema del feminicidio. Tenemos información que han bajado muchos delitos, por ejemplo, en Argentina es una estadística, pero no los feminicidios. O sea que siguen habiendo una cantidad importante y proporcionalmente muy grande de mujeres que están padeciendo violencia, y un poco lo que decía Jorge también, en hogares donde hay niños también que están siendo testigos de esa violencia. Entonces, el manejo de la información yo creo que tiene que ser público y que tiene que ser una información que permita tener una idea de a qué fenómeno nos estamos enfrentando, qué dimensión tiene y cómo debemos organizarnos desde las políticas públicas, desde entidades privadas como las nuestras, para dar una respuesta de protección. Entonces, la información tiene que ser pública, tiene que ser reproducida y tiene que estar disponible para todos nosotros que justamente trabajamos en esto, ¿no? Jorge, no sé si quieres agregar algo. Tengo el micrófono, me cedieron la palabra. Agradezco. Si quería agregar. En principio quería agregar lo siguiente. ¿Cómo se nota, Matilde, que hace 30 años que nos conocemos y trabajamos juntos, ¿no? Porque yo comparto plenamente lo que vos manifestás. Los operadores sociales, las instituciones, tanto sea del tercer sector como de la comunidad, en fin, en su conjunto, más que denunciar, notifican que algo está pasando. Después todo lo demás tiene que correr por cuenta de los organismos que están destinados, ¿no?, a investigar, a profundizar, a proteger, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que dice Matilde. Encontrar un juez, en este momento, encontrar un juez en Buenos Aires es más o menos como una aguja en un pajar. Es muy difícil mientras se acumulan cientos de denuncias de violencia familiar en los juzgados por padres separados. Ahora, yo creo que cuando uno no tiene, cuando algo no existe, lo inventa. Y acá tenemos que inventar muchas maneras y modos, porque hay situaciones muy diferentes generalmente que se dan en cada una de estas familias. Algunas son medidas de protección extrema, pero otras no lo son. Recordemos el problema de las familias monoparentales, donde es una mujer sola con 4 o 5 hijos, absolutamente aislada, sin contacto muchas veces con sus padres que están protegidos porque son riesgo, los abuelos de los chicos son, por supuesto, personas de riesgo por la edad, a partir de los 60 años, ¿no?, etcétera. Entonces la soledad de este tipo de personas es mucho mayor y los pibes se encuentran en una situación de vulnerabilidad realmente importante. Frente a eso uno tiene que ir, digamos, viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede inventar inclusive, frente a este tipo de situaciones, porque si ya antes era difícil notificar, denunciar y que se lleve adelante todo un proceso de protección, etcétera, ahora es mucho más difícil y muchas veces uno tiene que, como dijo Matilde, apelar a los propios mecanismos comunitarios, a la propia solidaridad de ciertas personas, parejas, etcétera, muchas veces para poder establecer, a veces hasta la misma conectividad que no se tiene, ¿no?, para poder hacer que ese niño deje de estar en una situación vulnerable, ¿no? Sí, un poco fortaleciendo con algún dato. Nosotros estamos trabajando mucho con la Ciudad de México, eh, apoyando al sistema de ingreso de los niños. Lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia, pero bueno, nos sorprendió la pandemia y ahora estamos construyendo protocolos con estándares mínimos para que ellos puedan disponer de mecanismos seguros para los niños
que ingresan vía este mecanismo de la Fiscalía Especializada de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes de la Ciudad de México. Una vez que ingresan los niños a partir de las denuncias o de los mecanismos que existen en la Ciudad de México, el sistema de protección conformado por el DIF, en el caso de la Ciudad de México, la Procuraduría de Niñez, tiene que actuar en la protección, obviamente. Entonces, en este momento, la Fiscalía nos ha informado desde que empezó la pandemia y comenzamos a trabajar. Cuando empezó la pandemia, a las pocas semanas, ya la Fiscalía se veía recortada en un 50% de sus capacidades. Claro. O sea, es exactamente esa la información. Estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando del inicio de la pandemia. ¿No? Entonces, digo que en este momento, por eso el tema de la creatividad, el tema de generar mecanismos específicos para esta situación de pandemia, porque no podemos esperar el funcionamiento habitual del sistema como venía funcionando, aunque venía con sus debilidades. ¿No? Entonces, ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Digamos, no están funcionando como decimos, es decir, las entidades oficiales, públicas, como venían funcionando. Si ustedes están teniendo presencia en el territorio de alguna manera, es muy importante que ustedes vean cómo organizar, sin suplir al Estado, como decimos siempre, pero para organizarse durante la pandemia. Son operaciones que tienen que funcionar durante la pandemia, con características de funcionamiento durante la pandemia. Probablemente después esto genere muchos aprendizajes, podamos analizar cómo lo hicimos y mejorar y demás, pero ahora no podemos esperar que lo que venía aconteciendo está disponible ahora, ¿no? Entonces, hay Marta Monterroso, que está en el chat, dice que tiene un comentario. Entonces, Marta, ¿dónde estás? Si se te habilita el micrófono. Hola, muchas gracias. Gracias, Matilde. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Monterroso. Pertenezco a Visión Mundial Guatemala. Comentarles un poco, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el comentario de Jorge y de Matilde con respecto a que seamos creativos en estos momentos. Para contextualizarlos un poco sobre la situación de Guatemala, les comento. En cuanto al sistema, como dices tú, ¿verdad? El sistema de protección en sí, ¿verdad? Todos los garantes de protección. Tenemos más de 18 rutas, ¿verdad? Para trabajar violencia sexual y los múltiples componentes que abarca la protección especial, ¿verdad? Ya hablamos de judicialización de casos, pero no teníamos establecidas rutas comunitarias para saber cómo implementar situaciones de desprotección. Eso nos llevó a nosotros como organización, como dice Jorge y tú, ¿verdad? A ser creativos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primero, establecer rutas, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de situación de los niños? Ahorita aquí en Guatemala, ayer sacaron las cifras del Consejo Nacional de Adopciones y si teníamos 20 niños diarios que se estaban dejando para procesos de adoptabilidad, aumentaron cifras a 40 niños diarios, ¿verdad? Se están duplicando niños que están apareciendo en los barrancos, en diferentes situaciones, ¿verdad? Para empezar procesos. Las cifras de la mayoría de niños está ahorita entre 16 y 19 años, ya estamos hablando de adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Claro. Han contraído la enfermedad de COVID, muchos son migrantes, ¿verdad? También tenemos esa parte que ahorita tenemos mucha niñez migrante no acompañada y acompañada, que está empezando también, ¿verdad? A ser marginada o discriminada también, ¿verdad? Viéndolo como un peso para el Sistema Nacional de Protección. Nosotros establecimos, ¿verdad? Una estrategia de la organización fue establecer esta ruta comunitaria para fortalecer a nuestras comunidades. Ahorita estamos proponiendo unos manuales para trabajar con la comunidad, sensibilizar cómo pueden detectar ellos señales de alerta temprana, ¿verdad? ¿Qué presenta un niño? ¿Qué síntoma tiene cuando un niño se aísla? Como decía Jorge, ¿verdad? Que se empiezan a aislar,
empiezan a presentar síntomas posiblemente. Ahorita lo voy a decir atípico porque no me gusta utilizar la palabra normalidad, ¿verdad? Pero situaciones atípicas de aislamiento, ¿qué podrían hacer? Aquí dentro del sistema tenemos la posibilidad de que existen familias ampliadas comunitarias, como lo dices tú, ¿verdad? Sin embargo, como el sistema no está respondiendo, y sí hemos tenido casos, nuestra propuesta es, primero, establecer y socializar estas rutas comunitarias, sensibilizar a nivel comunitario a todos los padres de familia. Segundo, ahorita se está trabajando que todo el personal se implementó una aplicación desde la organización donde es bien simple. Por ejemplo, el padre de familia dice, un niño aislado que empieza a presentar síntomas de enuresis y encopresis. Por ejemplo, un niño de 10 años que ya no tenía estos problemas, pero presenta deterioro, ¿verdad?, en sus habilidades. ¿Qué podría hacer? Y el propio link les va diciendo, bueno, el niño se está aislando, presenta temor hacia cierta persona de su casa. Entonces les va dando tip a la comunidad, ¿verdad? Como decías tú, para que ellos empiecen a detectar estas señales. Ahorita hablaba con otra compañera que el cuento que mencionaba Jorge, ¿verdad? Un cuento tan lindo puede ayudar. ¿Cómo lo podemos llevar a la comunidad? A través de la radio. Que se promuevan jornadas de cuentacuentos, ¿verdad? Que los niños empiecen a identificar qué es una situación que no es normal, ¿verdad? Que ellos tienen derecho a decir, no, no me gusta que me golpeen, no me gustan que dañen mi cuerpo. Entonces creo que tenemos que ser bien creativos en este momento y nosotros hemos encontrado dentro de nuestra creatividad esto, primero, establecer rutas comunitarias, fortalecer y motivar a que se articulen tanto el sistema municipal, ¿verdad? O los sistemas garantes con los sistemas comunitarios, porque la comunidad es quien ahorita nos puede apoyar para garantizar la protección de todos los niños más vulnerables, porque no estamos llegando hasta ahí, en situaciones de extrema pobreza. Solamente, Noemí, y gracias por el espacio, Jorge y Matilde. Muchas gracias, Marta, por tu intervención. Nos has dado mucha información importante, valiosa respecto de Guatemala. Muy alarmante la cantidad de abandonos, como mencionabas, en situaciones extremas que están dando de los niños y niñas. Entonces, esto está también reafirmando lo que nosotros venimos viendo, sospechando, pero confirmando cada vez que trabajamos con equipos como ustedes, que se está realmente necesitando más la protección, se está necesitando más el cuidado alternativo también, porque evidentemente se están multiplicando, hay más situaciones de abandono de niños y niñas que requieren de una respuesta. Esa ruta que ustedes tienen de trabajo con las comunidades, seguramente lleve, obviamente, los mecanismos de fortalecimiento de las comunidades en este criterio de la ideología que nosotros tenemos también, que el cuidado de los niños es responsabilidad de toda la comunidad, no apenas de los progenitores, sino que son responsabilidad de toda la comunidad y hay que darle herramientas, elementos para que la comunidad lo pueda hacer, así como también decíamos antes, fortalecer a los niños y niñas en sus derechos. Nosotros tenemos bajo la metodología del acogimiento familiar en familia extensa unos procedimientos que hacen a la identificación y a la evaluación de esa familia, que podrían eventualmente hacerse cargo de los niños y las niñas. Porque ese es un desafío muy grande. Es decir, si el niño está en la comunidad en problemas y con un trabajo activo identificamos otra familia cercana, que puede ser familia extensa o una familia de la comunidad, ¿cómo hacemos para que esa otra familia pueda hacerse cargo del niño o de la niña y hacerse cargo de su cuidado? Ese es un tema muy específico al cual nos venimos dedicando hace mucho tiempo, pero tiene ese resorte de cómo, primero, sensibilizamos con esta
con este marco que ustedes ya tienen, con esta ideología de que los niños y niñas son responsabilidad de todos, y que eventualmente si una familia tiene problemas, otra familia puede acudir en apoyo del niño o de la niña, ¿sí?, para su protección. Y cómo se da el paso siguiente de formalización, para que esa otra familia pueda hacerse cargo del niño o de la niña. Entonces, estimo que probablemente sea el fortalecimiento de esos mecanismos que ustedes puedan ampliar, robustecer su ruta de intervención en la comunidad. Cómo llegar también a agudizar, a tener el ojo entrenado, mecanismos entregados para evaluar otras posibilidades que pueda tener el niño en su familia, en su comunidad. Y por eso digo, a lo mejor las crisis, como esta crisis de la pandemia, puede ser un campo que con la creatividad que decimos que tienen que tener, que nos permita crear nuevos mecanismos de protección, de protección organizada. El desafío es la organización, justamente, es decir, cómo organizamos estas buenas intenciones, estos conocimientos que nosotros tenemos para llevar adelante la protección de los niños y de las niñas, ¿no? Básicamente. Entonces, entendemos que países como Guatemala, ¿no?, que ya vienen con situaciones de mucho riesgo, de mucha vulneración, hemos trabajado muchísimo ahí en Guatemala, y sabemos también la situación de los niños migrantes que están retornando. Ya veníamos con una complejización importante en los últimos años a raíz del endurecimiento de la frontera de Estados Unidos y también de la de México. Sabemos que hay un retorno para nada seguro de muchos niños y niñas de las comunidades, por lo cual el escenario que ustedes afrontan realmente es absolutamente desafiante, y bueno, requiere que en la medida que ustedes están puedan, como decimos, tener alguna respuesta a mano, como decimos, también creativa. No sé si Jorge, ¿querés agregar algo más también? No, apenas decir que yo comparto la idea de quien, no recuerdo el nombre, habló desde Guatemala, sobre la cuestión de las rutas, y agregaría un término que es de la OPS. Me voy a arrepentir la vida entera de mencionar esto, pero no importa, lo voy a decir igual. Pero ellos usan mucho el término ruta crítica, pero lo usan en el sentido de tipo protocolo, o sea que una maestra, un médico, cuando detecta una situación de maltrato, la ruta crítica es notificar a la autoridad es la que va a aplicar, etcétera, las medidas que correspondan, etcétera. Todo eso, ese protocolo, ellos lo llaman ruta crítica. Hoy se me ocurrió de que por primera vez lo que planteó la colega es una ruta crítica, pero es una ruta crítica comunitaria, llamemos así, en el sentido de encaminar todas las acciones y las prácticas de protección de un chico y de intentar depositarlo fundamentalmente en las almas solidarias de la comunidad, por lo menos cuando hay que protegerlo, porque uno tiene que pensar lo siguiente, ¿no? Toda esta situación de violencia contra los chicos muchas veces es expresión de la angustia. Entonces la angustia explota como violencia. Entonces uno tiene que entender cuándo funciona como bombero de la angustia, o sea, cuando está para intentar, digamos, calmar a esos padres, ¿no?, que viven encerrados, esa madre, ese padre, etcétera, cuando está frente a una situación de maltrato severo, digamos, que es una conducta que adoptan y que no tiene ningún freno, ninguna posibilidad ni de pensarse, ni ninguna posibilidad de internalizarse. Bueno, ahí ya es un problema realmente mucho más serio. Ahí es cuando uno tiene que tomar la decisión de tener o de generar una ruta crítica como para que no solamente la familia, haya familia de acogimiento, sino una comunidad de acogimiento, ¿no? Que esa comunidad, esa propia comunidad pueda acoger, sobre todo frente a esto que bien señaló
la colega, que es la cuestión de los migrantes. También en la Argentina, en los lugares de mayor concentración del COVID, es donde habitan la mayor cantidad de personas que han emigrado de países latinoamericanos a la Argentina. O sea, peruanos, paraguayos, etcétera, chilenos, brasileños, muchos están habitando esas villas. Entonces es justamente donde menos se ha depositado, recién ahora se empiezan a dar cuenta, pero es donde más está corriendo el COVID y donde se ve más claramente que han existido siempre políticas discriminatorias y han quedado medio librados a su suerte, ¿no? Inclusive muchos sin tener hasta los documentos necesarios para poder tener acceso a los servicios de salud. Por eso, rutas críticas tiene sentido, y me pareció muy bien esa idea. Sí, justamente lo que comentaba antes, ¿no? Que estamos nosotros construyendo en este momento, identificando estándares mínimos, procedimientos aplicables, tienen que tener su hoja de ruta porque quién hace qué cosa, en qué momento, cuándo, digamos. Esa es la descripción que hace una hoja de ruta, así que no hay problema en usar ese término y ese mecanismo. Entonces, nosotros les invitamos muy especialmente que en la hoja de ruta, cuando se detecta una situación como la que estamos diciendo, de maltrato, de abuso, de indicadores, por favor, no dejen de buscar mecanismos de acogimiento comunitario. Es decir, buscar opciones de cuidado alternativo dentro de la propia comunidad a la cual pertenecen los niños. Pero insistimos en que ese paso hay que darlo, es decir, no hay que hesitar demasiado cuando hay indicadores de sufrimiento de los niños y de las niñas. Insisto, no es la perspectiva de la penalización, como hemos dicho, no es el rol seguramente de ustedes, pero sí es el rol de la protección. Y si el niño se siente inseguro, si hay desprotección, si la mamá está manifestando, no le puedo dar protección porque mi familia está en problemas y el eventual papá reconoce que no está pudiendo controlar su violencia, entonces ahí no duden y busquen otro lugar. No están penalizando a la familia, están buscando un lugar en el que circunstancialmente los niños puedan estar protegidos. Y luego se trabajará con esa familia, con esa mamá, con el papá, con quien esté a cargo, para que pueda restituir sus condiciones de cuidado. No es que uno los está descartando, está dando una protección al niño para que los adultos continúen enfocándose en sus problemas para enfocarse y solucionarlos. Y luego el niño volverá, una vez que los adultos han podido restituirse como cuidadores. Pero no podemos dejar a los niños ahí. Entonces hay que encontrar que en esas rutas que ustedes están construyendo, comunitarias, para estos casos que afortunadamente son la minoría, porque la mayoría de las familias en las comunidades se están pudiendo hacer cargo de manera colaborativa, solidaria. En la mayoría de los casos sucede así. Los niños pueden estar bajo el cuidado de sus progenitores, de sus padres. Pero para estos casos hay que tener una respuesta. Entonces les invitamos, les insistimos para que dentro de sus rutas tengan estos mecanismos de advertencia y estos mecanismos de protección comunitaria, que son mecanismos de encontrar ámbitos familiares alternativos, otras familias cercanas al niño que en estas circunstancias puedan asumir el cuidado. La mediación de ustedes es clave, es fundamental, y ojalá que puedan ir adquiriendo herramientas para que dentro de esas rutas ustedes puedan tener algunos mecanismos mínimos de evaluación de las familias que podrían hacerse cargo de los niños. Entonces, un poco para ir cerrando, yo no tengo más comentarios, no sé si Noemí querés ir comentando o para ir Sí, tal vez tenemos una última participación de Daniel Delgado que nos estaba dando un comentario ahí, tal vez si abre su micrófono, Daniel, para que nos pueda compartir antes de que podamos cerrar el espacio. Hola, buena tarde, ¿cómo están? Un saludo especial para todas y todos.
Sí, yo colocaba el comentario un poco pensando en el tema de la resiliencia como como un asunto también de protección muy importante, toda vez de que esta situación creo que nos va a cambiar mucho un poco el panorama que tenemos, la forma como estamos viviendo. Esto está afectando, por supuesto, no solamente los aspectos físicos, sino también socioemocionales de otra naturaleza a los niños, niñas y a los jóvenes, incluso a nosotros los adultos. Um, Pensaba también un poco en los contextos donde hoy tenemos conflictos armados, donde hoy tenemos esa violencia urbana, microtráfico u otros factores que, digamos, también influyen en estos contextos de las comunidades y de las familias. Entonces, allí me preguntaba yo un poco cómo podemos nosotros trabajar esa dinámica comunitaria que promueva la resiliencia en los niños y las niñas con el objetivo de reducir estos riesgos que hay, que de por sí son latentes, productos de las injusticias que se ven en estos entornos, y se suma a esto las medidas que de alguna manera son represivas, toques de queda, vigilancia autoritaria por parte de fuerzas policiales o de otra naturaleza, que sumadas a todo este asunto del distanciamiento físico, también están permeando un poco las dinámicas y las relaciones comunitarias. ¿Qué hay que hacer en estas comunidades? ¿Cómo, más allá de asistir en el corto plazo con alimentos, kits u otros, que es lo que también está ocurriendo, que es un trabajo necesario, podemos estar en el largo plazo una transformación y una capacidad de resiliencia en estas comunidades a partir de esta experiencia vivida y de todos estos factores que se están uniendo en estos entornos? Gracias. Te agradezco mucho, Daniel, la pregunta, la observación. Me permite a mí recordar, nosotros comenzamos desde RELAF un apoyo en Venezuela. Estuvimos trabajando en Venezuela toda la primera semana de marzo, previamente, o cuando estaba iniciando la pandemia. Y obviamente ustedes sabrán, colegas de América Latina, que si hay un contexto desafiante, fragilizado en los vínculos comunitarios, en este momento es Venezuela. Realmente la situación es muy crítica, muy difícil, bajo todo aspecto. Saben ustedes el éxodo de venezolanos que hay por toda la región, es justamente un indicador de las enormes dificultades que hay. Si nosotros logramos, y a eso estamos yendo a Venezuela, si logramos que las comunidades tengan mecanismos de absorber el cuidado, la protección de los niños y niñas cuyas familias están en dificultades, vamos a ver apoyado mucho la resiliencia y la fortaleza que esa comunidad puede tener. Porque imagínense ustedes, si un niño o niño de una comunidad, cualquier familia de la comunidad, termina arrojado por un barranco o abandonado en un lugar público, es porque ni la familia tuvo condiciones, ni la comunidad tuvo condiciones. Si nosotros empezamos a trabajar de una vez por todas en América Latina, para que sean las comunidades las que puedan, con apoyo, dar respuesta a estos niños y niñas cuyas familias están en dificultades, vamos a haber colaborado mucho para el fortalecimiento de las comunidades. Si no, lo que estamos haciendo es fragilizarlas aún más, impotentizarlas aún más, porque son comunidades que pierden a sus niños, porque no los pueden cuidar, porque sus familias están en dificultades. Entonces los niños terminan, incluso como decía Jorge, deambulando por las ciudades, por los barrios céntricos. Esos niños vienen de las comunidades. Entonces, si nosotros logramos preparar a esas comunidades con mecanismos para que puedan absorber y puedan cuidar a los niños cuyas familias están en dificultades, vamos a haber apoyado mucho en fortalecer las capacidades, la resiliencia. Vamos a haber deconstruido mucho, construido en cuanto a la discriminación que hay sobre esos barrios, sobre esas familias. Miren, los chicos que están en las residencias aislados vienen de esos barrios, vienen de esas familias. Si nosotros logramos fortalecer, empoderar, dar recursos para que esas comunidades puedan y los niños no queden marginalizados en los hogares, en las calles, vamos a haber contribuido mucho, insisto, para el fortalecimiento, para la resiliencia de esas familias y de esas comunidades. A eso estamos llamados y eso es lo que
queremos promover. Bien, Marta, sigue algún comentario acá, Demetria también. Demetria dice, ¿cuál importante es que las rutas críticas comunitarias sean basadas en atender las causas estructurales de la violencia, de tal manera que no solo los niños sean resilientes, sino toda la comunidad sea resiliente a cualquier riesgo futuro? Por supuesto que sí, que es importante. Nosotros estamos por el fortalecimiento general de la comunidad, pero como dijimos al inicio de esta reunión, nos dedicamos muy específicamente a las situaciones extremas. Entonces estamos dando indicaciones, recomendaciones para esas situaciones extremas. Por supuesto que tiene que haber un marco de fortalecimiento general de todas las comunidades y saber las causas estructurales, ¿no? Como dijimos al inicio, el aumento de la pobreza que va a afectar, ¿no? Que está afectando a tantas familias, son causas estructurales para que aumente el maltrato, el malestar, el abandono, etcétera. Condiciones también culturales que afectan a toda la comunidad, como quedaron mencionadas, el machismo, el autoritarismo familiar, también son causas estructurales para que todo esto pase. ¿Un comentario puedo hacer? Sí, sí, cómo no. Que, bueno, yo no sé, pero quería decirle al colega que a mí me parece que no es una cuestión apenas de resiliencia, sino es una cuestión de resistencia. En esta época de pandemia, lo que se intentan son mecanismos de resistencia, y los mecanismos de resistencia solo provienen de, para mi gusto, de una ética. Esa ética tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Como se acaba de mencionar, en las comunidades, etcétera, en las familias alternativas. Tiene que ver con los derechos, ¿no? Claro, por supuesto, como se mencionó, y yo trabajo en ese campo, entonces con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de preservarlos. Y me parece que también tiene que ver con algo que en una época como esta se puede perder, que es la ética de la ternura, que nutrimos todos, por los chicos, por los niños, por las niñas y por los adolescentes. Entonces, de alguna manera, todos estos mecanismos, que son parte de una ética, son el sustrato de, digamos, de lo que nos hace resistir, digamos, la situación de la pandemia, digamos, de la mejor manera posible. Y muchas veces cuando se menciona la situación de guerra, hoy justamente leí un artículo donde decía que la pandemia generó un temor universal a la muerte, que prácticamente cesaron todas las guerras, hace cesar las guerras. Y bueno, yo tengo la impresión de que las redes, digamos, comunitarias, las organizaciones no gubernamentales y las pocas que sí están trabajando, porque creo que son muy pocas las que están trabajando en este momento en favor de los niños y los adolescentes, creo que tienen que apelar a esa ética como para poder fundamentar esa resistencia. Sí, muchas gracias Jorge por tu reflexión final. De mi parte también reforzar este mensaje que nosotros queremos dar respecto del momento especial de la posición ética existencial que nosotros tenemos y la oportunidad de hacer y de ser en esencia lo que nosotros decimos ser. Decimos ser personas militantes y conocedoras de la protección de la infancia, y es esta la oportunidad para demostrarlo. No me cabe duda que todos seremos evaluados, juzgados, no sé, por lo que habremos hecho en este momento, no me cabe ninguna duda. Entonces, de vuelta, invitarlos a que ustedes hagan valer esa presencia comunitaria que tienen en una gran organización como aquella a la que ustedes pertenecen, en países y comunidades con tantas necesidades, y por favor fortalezcan mucho a las comunidades para que puedan escuchar esa voz de los niños que están en este momento sufriendo situaciones de mucha crueldad,
seguramente detrás de muros de silencio, poder escucharlos, poder intervenir y poder hacer el cambio que hay que hacer en la vida de esos niños, darles un entorno protector, por favor. Así que muchas gracias. De mi parte no tengo más nada que agregar, que agradecerle, Noemí, todos, colegas, muchísimas gracias por haber estado juntos y estamos a disposición. Yo, Relap, todo el equipo, Jorge también, que estamos muy a disposición de apoyarles en la tarea que están llevando adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Matilde, y gracias, Jorge, por ayudarnos realmente en estos temas. Para nosotros es fundamental saber que contamos también con muchos especialistas no solamente en la organización, sino en otras organizaciones amigas, ¿verdad? Y profesionales amigos como ustedes también, que están esforzándose también por la protección de los niños y las niñas, y nos agrada mucho cada uno de los temas que ustedes han tocado. Para nosotros es fundamental uno de los temas que decía Jorge al final, y es que no solamente nos interesa la protección de la niñez, sino la tierna protección de la niñez, ¿verdad? Asegurar que todos esos procesos que nosotros trabajamos con los niños y las niñas los hacemos con ternura, ¿verdad? Y que realmente los niños sienten esa protección, esa tierna protección de parte de cualquier persona que se acerca a ello, ¿verdad? Entonces, le agradecemos muchísimo, Matilde, y a Jorge también, igual a todos y cada uno de los participantes. Ha sido de mucho aprendizaje para nosotros. Si hay alguna herramienta adicional que ustedes consideren que es importante, les agradezco me la hagan llegar para poderla compartir también con la grabación y con la presentación a todos los participantes, ¿verdad? Gracias, colegas, a todos los que se conectaron por parte de las diferentes oficinas nacionales. Gracias también a los colegas de la oficina regional que están aquí con nosotros, así como los colegas de RELAF que se han unido a esta sesión. Que Dios les bendiga, colegas, y estamos en contacto. Muchas gracias, Noemí. Hasta pronto todos. Muchas gracias. Hasta pronto.